Hola chiquillos, ¿cómo están? Hello, muy buenas tardes. Estamos iniciando esta semana 73. Estaba en Chile, me imagino que en varios países también. Estamos teniendo, no sé si, bueno, ustedes me confirmarán ahí en el chat, esto del Día del Niño. Es una celebración que se hace en nuestro país. No diría que es algo netamente chileno, me imagino que en otros países también lo hacen. Y estábamos en esa celebración familiar. Empezamos una hora después de lo programado. Estábamos almorzando, riendo, conversando. Así que gracias, chiquillos, por estar acá. Gracias por esperar. Disculpen, creo que es muy poco común las veces en las cuales hacemos estos cambios de horarios, pero cuando ocurre es porque hay algo, una razón de fuerza mayor, por decirlo de una manera. Ya le quiero dar saludo a todos los que están acá, a todos los que han ingresado. Gracias porque pude estar acá. O sea, antes de iniciar ya hay varios likes en el video y de verdad te motiva. Es como que uno dice, wow, la gente lo espera y créanme que yo también lo espero. Había un momento, el saludo a la Lela. Oiga, Chelo, te voy a banear, loco, yo te puedo banear. Yo toco ahí y le coloco ocultar usuario en este canal. Pero un saludo para todos mis familiares que están allá viéndome en vivo. Qué vergüenza, loco, ya. Eh, Chiquillos, ¿cómo están? Saludos para Lucas Gropo. ¿Cómo estáis, Lucas? ¿Qué pasa, Rubén? Saludos a 2000 metros de altura. ¿Tan alto está ahí allá en España, loco? Ya me el tutorial para el jailbreak del Apple TV. Sí, podría venirse. Se puede. Yo le dije que si le hago el tutorial del Apple TV, no voy a mostrar cómo estar pirateando aplicaciones, ni cómo tener, no sé, un Netflix gratis, porque uno hace eso y pum, YouTube te tumba el video de uno. De una. ¿Cómo está Amaro? Mucho frío ya en el sur. Carlos Piña, hola, soy nuevo aquí. Saludos, profe. Gracias, Carlos, por estar acá. Saludos también para Osvaldo Avendaño. También hasta México. De Nani también está conectado allí. Proyecto Oso Negro, cáchate el nombrecito. Saludos, profe, desde la Ciudad de México. ¿Qué hay de nuevo? Y con Apolo. Ya le, bueno, como aparece en el título. Luego somos 2 minutos y 90 personas conectados. Gracias por estar acá. Compartan el enlace ahí en su grupo de WhatsApp, en todos lados, para que más gente, hey, el profe está en vivo. Entren, por favor. ¿Qué es lo que pasa, Lord Skips? Profe, tuve que actualizar mi teléfono a 1471 porque Apple Watch no me dejaba activarlo sin dicho teléfono. Oh, de veras. Bueno, eso es lo que pasa cuando uno compra el reloj. Te va a estar obligando a actualizar, a menos que tu dispositivo tenga jailbreak. Si tu dispositivo tiene el jailbreak, hay un tweak que te permite ocuparlo sin tener que actualizar el teléfono. Saludos también para Víctor Tecún, desde North Carolina. Subiré la captura mañana, mi internet me da mal, me veré la repetición. Gracias, Rubén, por estar acá. Ese Rubano que está ahí en el chat fue uno de los invitados de España que estuvo la semana pasada en el podcast. El día de ayer grabamos el podcast con alguien de los que, mejor dicho, con alguien que está viviendo en Estados Unidos. Hey, Carmen Gallardo, ¿cómo estás? Gusto verte por acá. Está también Asael Torres. Hay jailbreak en 14.7. Asael, ya vamos a hablar de aquello en el minuto 30. Por ahora no te muevas de esa versión de iOS. 100 personas a los 3 minutos, 50 likes. Vamos dándole me gusta ahí para que también el algoritmo de YouTube le esté mostrando esto a otras personas. Las notificaciones de YouTube son tan malas, ustedes saben, así que activen la campanita, siempre decimos aquello. Hey, Roberto Martínez, ¿cómo estáis? Roberto Martínez. Bueno, Amaro, yo estoy en Arica, loco. Si tú estás ahí en Maipú, ¿qué es lo que es Maipú de Arica? Para mí todo es el sur. Iquique es el sur, Calama es el sur, Antofagasta es el sur, todo es el sur, loco. Y sin duda, en Santiago hace más frío que en Arica. Por eso te pregunto, pues sí. El sur no solamente es Santiago para abajo. Yo sé, Amaro, que Santiago es Chile, lo siento. Kevin Orellana, no, 1471 solamente con Checkbrain. 1471 solo iPhone 8, iPhone 10, solamente esos tienen jailbreak, nadie más. ¿Ya? Saludos también para Ciudad de México, para Philly, YouTube, ¿cómo estáis? ¡Hey, Gonzalo Ahumada! Iquique siempre Iquique. Oye, eso es Arica siempre, Arica no molestí. Iquique, tierra de campeones, ya tú sabes, está Gonzalo desde Iquique. Carlos Barrios, ¿cómo estáis? Saludos también para Spirian del León, los que estamos en 1442 nos quedamos. Sí, pero igual podrían subir a 14.7. En el minuto 30 ya lo vamos a hablar. ¿Ya? Dice Santiago Caro que están los SH guardados. Excelente, muy bien. Hey, Moque, buenas tardes, saludos virtuales. ¿Por qué empezó la transmisión una hora más tarde? Bueno, Moque, avisé ahí en mi cuenta de Twitter. Se me olvidó avisar acá en una publicación en YouTube
que estábamos en una reunión familiar. En Chile se está celebrando el Día del Niño y aprovechamos de juntarnos con la familia. Bueno, en mi ciudad estamos todos en la familia vacunados, gracias a Dios. Y ya como en Chile vamos como en fase uno es cuarentena, fase 2 fase 3 4 5 a medida que todo va bien y mi ciudad está en la fase suficiente para que nos podamos reunir, así que estábamos compartiendo ahí un rato juntos. Habría estado acá antes, pero si me están viendo todavía ya desde la familia, hubo un retraso en el almuerzo, cosas que ocurren, y tuve que atrasar la transmisión porque se demoraron una parte de la comida. Hey Kevin, hello. Tengo el iPhone 8 en 1471. Bueno, el 1471 tienes jailbreak con checkra1n en este instante, Kevin, pero pierdes el Touch ID. Yo te recomiendo que bajes a 14.7. Ya en el minuto 30 te voy a contar cómo estarlo haciendo. Hey, Matías, el teléfono todavía está en Santiago. Hey, Matías Resi me ayudó a conseguir el iPhone 1, loco. El iPhone 2G. Está en Santiago todavía, lo tiene David, Matías, y lo tiene porque estamos viendo, necesito un hardware, una pieza para un computador, y David me está ayudando a conseguir la cosa que cuando tenga esa pieza, junto con el teléfono, se mandan las dos cosas en el mismo envío, pero ya está en Chile, Matías, ya lo tiene una persona que es de mi confianza, así que, uff, así que ahí nada más. Nuevamente, Matías, delante de todas las personas que están acá, te agradezco con la mano en el corazón. No tengo palabras para expresar lo agradecido que estoy de ti y no tenías por qué hacerlo, Matías, pero sin embargo lo hiciste. Gracias, gracias en verdad. De verdad espero que Dios siga ayudando a toda tu familia, les guarde todo lo que hemos conversado también del trabajo, que Dios te pueda estar prosperando en todo. Ya, así que gracias, Mati. De verdad, un abrazo grande desde el otro lado de la cordillera. ¿Qué más tenemos acá en el chat? Déjame ver. Se ve más joven sin la barba. Sí, hoy día tocó baño. Hoy día tocó que como que me afeito una vez a la semana, algo así. Cosas locas mías nomás. Ya guardé los SH. Sí, qué bueno, Víctor Tecún. Había que puro hacerlo. Hoy Philly 69 está en 14.4, lo que eres de los que está como de enero en esa versión. Creo que una de las esperas más angustiantes es en esas versiones de iOS. Así que, de hecho, es parte de lo que conversamos el día de ayer en el podcast que grabamos con un diseñador de temas. Es lo único que puedo spoilear. Es la primera vez que está en el canal, así que no se lo vayan a perder. No tienes videos para bajar a 14.7, están en la descripción, pero luego te voy a explicar cómo hacerlo. Si puedo subir a 14.7, dice Francis, ya te voy a estar respondiendo aquello. Tengo un iPhone 10 en 14.7.1, pero no da downgrade. No, con iTunes no te aparece. Pero hay otra forma de estar bajando que también es con iTunes y ya te voy a mostrar cómo. ¿Ya? Estoy en 14.6 esperando saludos desde RD. Dale, Félix Aventura, sigue así nada más. Tengo un 10S Max en 14.4. ¿Qué me recomienda? Quedarte ahí, Philly. Ese déjalo ahí nada más, ¿de acuerdo? Profe, ¿cómo recupero un backup borrado con 3 utools? Chuta. A ver, pero Leo Campuzano, dame un poco más de detalles. ¿Hiciste un respaldo con 3 utools y luego se eliminó? ¿Lo eliminaste con el mismo 3 utools? Uf, papelera de reciclaje será. Lo otro, yo sé que 3 utools te crea una carpeta, y una carpeta donde están todas las categorías del teléfono, y a lo mejor hay una carpeta de backup y hay una carpeta de basurero, una papelera, quizá ahí lo puedes hallar. Tengo un 10R en 14.7.1, ¿debo bajar? Sí, Isar. Sí, Isar Navi, tienes que hacerlo. A ver, hice el respaldo con iTunes y sin querer lo borré con 3 utools. Chuta, o los de iTunes. Bueno, los de iTunes tienen otra ruta donde se guardan, pero cuando se borran, revisaste la papelera de reciclaje, no sé hace cuánto te ocurrió aquello. Intenté con 3 YouTube y no consigo el downgrade, 14.7 error. No, claro, o sea, si lo hacen directamente con 3 YouTube no van a poder bajar a 14.7. Ya les voy a contar a Hernán Castro. Ya te voy a mostrar cómo hacerlo. Todavía se puede bajar. Y sin los SH y sin jailbreak. ¿Ok? Así que eso es lo mejor. Tengo un iPhone 10 en punto 7. Quisiera saber cuándo saldrá 14.7, que checkra1n me da problema. Bueno, si checkra1n te da problema, lo que puedes estar haciendo, Steven Gamer, es borrar el dispositivo. En la descripción de este video hay 2 tutoriales donde te muestro cómo formatear el dispositivo sin subir de versión de iOS. Entonces te recomiendo que bueno, hagas tu copia de seguridad, formatees, haces el jailbreak y después le pones la copia de seguridad. ¿Ya? Eso.
Así es, Ali Ortiz, toda la razón. ¿Qué dice Uriel Valentín? Profe, tengo un iPhone 11 Pro en 14.6, el Apple Watch Series 6. ¿Habría algún problema con conectividad cuando salga el jailbreak? Ninguno. Si ya está, Auriel Valentín, si ya está vinculado el reloj con tu dispositivo, ya está funcionando, no te preocupes, no hay ningún problema. El lío lo tienen, por ejemplo, los que están ahora sin jailbreak y compran un reloj. Bueno, ustedes saben que también esta es la peor fecha para comprar dispositivos de Apple, ¿cierto? Estamos a un mes de que nos estén mostrando su nueva tablet, el nuevo reloj, el nuevo teléfono, entonces no tiene sentido estar comprando ahora un dispositivo de Apple, incluso si fuese usado, porque salen los nuevos y todos bajan de precio, así que aguanten nada más, tienen que estar esperando ahí nada más, ¿ya? ¿Qué es lo que dice acá Facebook Revoke? Cállate el nombre. Estoy en punto 3 con Taurín. ¿Pierdo el jailbreak para instalar punto 7? No, 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 no. No, 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 no. Si tienes tu jailbreak, sigo disfrutando y nada más. ¿Qué es lo que dice acá? Ever Bejerano, tengo un 11 Pro 14.2, ¿será bueno actualizar? No, si tienen jailbreak, no actualicen. Si tienen jailbreak, tienen que seguir disfrutándolo nada más. ¿Qué pasó acá? Ya no se firma 14.7, la versión final no se firma de 14.7. Ya con eso doy toda una pista, ya voy a hablar en minuto 30, aunque no es ninguna, no es ningún misterio. Ahí la última de las betas, la última de las betas es la que se está firmando, que en realidad es 14.7. Es lo mismo que 14.7, idéntico, ¿ya? Así que saludos para Uriel, que te vaya bien también a ti. ¿Qué me dice Cristian Ramos? ¿Se puede hacer jailbreak en 14.7.1 en 11 Pro Max? No, tienes que bajar a 14.7. Si estás en 7.1, no, tienes que bajar a 14.7 y en el minuto 30, bueno, en la descripción de este video están los tutoriales y en el minuto 30 viene la explicación también cómo estarlo haciendo, porque no tengo video, si bien, bueno, es lo mismo en realidad, cómo estar bajando, no, no hay ningún problema, ¿ya? Me dice Hernán Castro, ¿cómo hago para el downgrade con cualquier programa? Intenté con iTunes Radio Tools. Sí, te va a salir error porque si intentas estar instalando 14.7, la oficial, la que se encuentra hoy día con color rojo, esa no la vas a poder estar instalando, esa no te va a dejar, eso te va a mandar error, hay que bajar el punto 7 de otro lado y está, la página web está en la descripción. Los SH son el oasis en este desierto. Ah, mira esa frase, Fénix Aventura. Me gustó, me gustó. Está buena la frase. ¿Qué es lo que dice? Ya te respondí, Steven, lo que tenías que hacer. Ghost FF, tengo un iPhone 6, 14, 1251. Check Rain, ¿puedes subir a 14.7? No, pues si es un iPhone 6 no se puede. Pero yo que tú lo actualizas a 12.5.4 y ahí te funciona Uncover, Quimera y Check Rain. Tienes tres jailbreak, así que no hay razón en realidad de dejar el iPhone 6 en 12.5.1. Yo tengo uno y lo tengo en 12.5.4, la última versión. Ya Apple como que no va a estar parcheando el jailbreak ahí, no se va a dar problema. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice Santiago Caro? Un amigo formateó el teléfono con 3 UTools y subió 14.5.1. ¿Qué pasó? Bueno, hay que ver qué opción eligió, pues hay que ver dónde se metió, porque 3 UTools te permite formatear y quedarte en la misma versión de iOS dependiendo de donde tú ingresas. ¿De acuerdo? No es que todos los formateos que ofrece 3 UTools te van a dejar en la misma versión de iOS, para nada. No, Javier Goicochea, no hay nada todavía para los A12 con Check Rain, solamente hasta los A11 y probablemente no va a haber en un largo tiempo. ¿Qué es lo que dice Anthony Sátare? Sátare, cáchate, perdona Anthony. Anthony Zárate, 14.4 10S, que jailbreak tengo disponible. Lamentablemente para tu dispositivo solamente jailbreak disponible hasta 14.3, pero 14.4 es una buena versión. Quédate ahí por favor y no te muevas. No te muevas, por favor. ¿Qué es lo que dice Daniel? Daniel, la misma situación. 14.4.1, no se muevan nada más, quédense simplemente donde están. Juan Ramírez, tengo 14.6, ¿me quedo ahí o subo punto 7? Quédate. Y el por qué en el minuto 30 nos vamos con aquello. Saludos desde Ecuador. Tengo un iPhone 10R con 14.3. ¿Es aconsejable subir? Si estás en 14.3, Herman Pacheco, quédate ahí, loco, tenéis jailbreak. No hay prisa en realidad de estar subiendo. Tengo un 10S Max en 14. Ah, ya te respondí, Kevin, por si acaso. Auriel dice a Valentín que 14.7 no le gusta. Bueno, no sé por qué en realidad da un poco más de argumento para que lo podamos conversar. Instalé beta 15. ¿Cómo bajo? El tutorial está en la descripción cómo tienes que bajar. Ah, el problema de la beta.
O sea, no problema. Pero cuando bajas de una beta, tienes que formatear el teléfono. Pero cuando bajas, por ejemplo, el 14.7.1, no hay que actualizar el teléfono. Perdón, no hay que formatearlo, simplemente no borra tu información personal. A ver, en términos más simples, si bajas de la beta, pierdes tu información, tienes que hacer una copia. Y si bajas de una versión no beta, no pierdes tu información. Tener un iPhone normal y un Plus es lo mismo. Yo creo que depende de gustos nada más. Hay algunas personas que prefieren la pantalla más grande, en algunos casos te rinde un poco más de batería. ¿Cuándo saldrá el jailbreak para 14.6? Hoy, Francis, si yo tuviese esa respuesta, ya la habría comunicado, créeme, pero no hay. ¿Qué es lo que dice acá de don Jorge Triana? Jorge, para el 11 Pro Max hay jailbreak hoy día mismo hasta 14.3. Y si estás en cualquier otra versión, se va a venir un jailbreak. El más difícil es 14.7.1. Así que si estás en 14.7.1, tienes que bajar a 14.7 con el tutorial que te dejé en la descripción y que voy a explicar en el minuto 30 un poco más de detalles. ¿Qué es lo que dice José Antonio? Gracias a sus tutoriales he modificado todos mis dispositivos. El último fue con el 14.3. Gracias, José Antonio. Me alegro mucho que los tutoriales te hayan servido, que los videos también hayan sido de tu agrado. De verdad es para mí gratificante ver que las horas que no duermo, que me desvelo en la madrugada, tienen un resultado al final favorable para ustedes. De verdad, me parece bien, 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 bien. ¿Qué es lo que dice Mario Casas? Ájale, Mario, profe, hace 3 semanas le pregunté sobre el incremento del almacenamiento de un iPhone 11 y me animó. ¿Ya? Ya lo tengo con 256, va muy bien sin errores y siento que hasta un poco más rápido abre las aplicaciones. Mario Casas, me alegro mucho. Me alegro mucho, Mario, que te haya servido el consejo y a darle nada más. Estoy en iOS 13 con XS Max, sube 14.7. Yo diría que no. De hecho, lo que José Martín Agreda García, que es el que pregunta aquello. José Martín, mira, fue uno de los temas que conversamos el día de ayer en el podcast que quedó grabado, que tengo que editarlo hoy día para mañana. Y lo que decía en esa oportunidad, churra, que te voy a spoilear lo del video, pero no, no subas. ¿Por qué? Mírate el podcast mañana. eh, gracias por todos sus videos, me han servido mucho. Hey, Música León, me alegro mucho. ¿Qué es lo que dice Francis? Vale, profe, estoy activo con tus videos, gracias por esa actividad. Mario Casas me lo entregaron en 14.7 hace 4 días y lo bajé. Bien, muy bien, Mario, había que puro bajarlo. Profe, ¿cuál hierve que sea el mejor ahora mismo? ¿Taurín o Ancover? Creo que los dos andan súper bien. No, no hay ningún problema en realidad. Yo todavía sigo ocupando Ancover, dije que me iba a cambiar a Taurín. Como que se me olvida en la semana y es como que se me pasa. Pero los dos, yo he ocupado los dos y andan súper bien. ¿Qué es lo que dice José? José M. Young. Saludos desde Cataluña, grande profe. Gracias, José. Gracias a ti. Hey, Fénix envió una donación. Gracias, Fénix. Fénix, fuiste tú el de la frase, ¿no? Los SHSH son el oasis en este desierto. Ajá. Todo un lema ahí. Nos ponemos poéticos con el jailbreak. ¿Se puede hacer jailbreak sin memoria USB? Sí, sí, pero solamente está iOS 14.3. Alejandro Barrera acaba de llegar, bienvenido, gracias por estar acá. José Luis García, ¿qué pasó? Estoy en 14.3. Me quedo, sí, tienes que quedarte. En el minuto 30 va el porqué. Tengo un iPhone 11 con iOS 11.6. Me quedo ahí o bajo un iPhone 11. En iOS 11, no sé, Rick, parece falso. Quisiste escribir otra cosa, ¿no? 14.6, 13.6. No sé, creo que el iPhone 11 no llega a iOS 11, ¿o sí? ¿De cuándo es el iPhone 11? ¿Del año pasado el iPhone 11? No, pues está ahí mal. No, coloca bien el iOS. ¿Qué es lo que dice Kevin? Profe, ahorita ya no hay cómo bajar a 14.3, estoy en 14.6. Sí se puede bajar, pero tienes que tener dos requisitos. El primero es tener hecho el jailbreak en el dispositivo. Si no está hecho el jailbreak, no puedes bajar. Y dices, pero yo tengo el jailbreak, ¿puedo bajar? Segundo requisito, tienes que haber guardado los SHSH de tu dispositivo de 14.3 y podrías hacerlo. Si no guardaste los SHSH, no te sirve. Dices, pero profe, yo los guardé, yo los tengo. Pero tienes jailbreak. No, no tengo jailbreak ahora. No los puedes usar. Se usan solo con jailbreak.
Hey, Jonathan, acabo de llegar. No sabía que había cambiado la hora. Sí, Jonathan, estamos acá celebrando el Día del Niño en Chile y resulta que estábamos en un almuerzo familiar. De hecho, me están esperando, tengo que regresar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Salió, gracias a Ale Ortiz haciendo la aclaración, claro, iOS 11, perdón, el iPhone 11 salió con iOS 13. Gracias, Ale, ¿cómo estáis? Saludos hasta Argentina. Que estés muy bien, Alexis. ¿Qué es lo que pasa? Amaro está hablando ahí con Mario. Eh, ¿Cuánto cuestan las memorias de 128? Bueno, Amaro, en Santiago, bueno, en Arica ya se puede hacer, y mi ciudad, los que no la conocen, es un lugar olvidado en mi país. Los que son de Santiago, como Amaro que está ahí en el chat, saben aquello. Y ya en mi ciudad te pueden hacer el aumento del almacenamiento del dispositivo. Entonces, cosa de averiguar, o sea, se puede hacer. En Santiago, más que seguro que lo hacen. ¿Qué son los SHSH, Cristian Ramos? Bueno, Cristian, los SHSH son es como el permiso que le da Apple a tu dispositivo para que pueda instalar una versión de iOS, como la autorización. Y esa autorización es en un archivo pequeñito. Entonces, cuando se estaba firmando 14.3, tú podías guardar el SHSH, el permiso para instalar, la autorización, la firma, la aprobación de Apple para que tú instales 14.3. Y como ya se dejó de firmar 14.3, pero tú tienes tu firma, tienes guardada tu autorización, tienes ahí tu pase, significa que la puedes usar y puedes bajar, la puedes instalar, aunque Apple ya no te deje. ¿Por qué? Porque tú ya guardaste la autorización. Y eso solamente se puede guardar mientras se está firmando. Por ejemplo, hoy día la única firma que puedes guardar es la de 14.7.1, no puedes estar guardando otra. ¿Ya? Así que eso. ¿Qué es lo que pasa con Claudio? Claudio, estoy en 14.4, subo, me quedo esperando. Hoy, Claudio, me da una lata, Claudio, la situación. Yo creo que los que más me dan lata son los de 14.4. Es toda esa gente, porque lo que hemos estado diciéndole desde marzo, quédense ahí. En abril, quédense ahí. En mayo, quédense ahí. En junio, quédense ahí. En julio, quédense ahí. Y ahora en agosto, quédense ahí. Hoy la espera es así. Por eso es importante, una de las cosas que también hablábamos en el podcast que grabé ayer, que el esperar en la versión más baja. Yo sé que a veces el dispositivo falló, tuve que actualizar, es nuevo. Esos casos son aceptables y eso uno no se queja contra aquellos, sino que la queja, o más bien dicho, el pesar, el lamento, viene por aquellos que estando en 14.4 subieron o por curiosidad o se le olvidó bloquear las actualizaciones automáticas y uno dice, pero chiquillos, por favor, sigan los consejos. Si le estamos diciendo todo lo posible para que puedan estar en la versión correcta para el jailbreak. Me dice acá O'Neill González, restauro con iTunes. Sí se puede con iTunes. No, no se puede con el teléfono. Si quieres instalar 14.7, no puedes con el teléfono. Tiene que ser con el computador, sí o sí. ¿Ya? ¿Qué pasa con Iván Valderrama? Profe, un iPhone 10R en iOS 13.5 con jailbreak. ¿Subo? No, disfruta, loco. Disfruta tu jailbreak. Iván, no te estás perdiendo de nada en iOS 14. Pero profe, es que los widgets. Bueno. Iván, no subas. De verdad, no te estás perdiendo de nada. Tienes mucho más con el jailbreak hoy en día que el mismo iOS 14. Hernán Castro, profe, el iPhone está en pantalla de bloqueo. ¿Cómo puedo hacer para bajar? Intenté encontrar YouTube. Sí se puede. Si está con la pantalla, está en la pantalla de bloqueo, sí se puede. Lo que necesitas es descargar un archivo, que es el instalador de 14.7, que pesa como 5 gigas el archivo, que es el famoso IPSW. Está la página web en la descripción de donde lo puedes bajar. Es una página oficial, de acuerdo, que extrae los enlaces de Apple. De acuerdo, son los enlaces directos de los servidores de Apple, no son versiones modificadas, si no, no podría hacerlo. Así que, Hernán Castro, ahí está tu respuesta. No la mandes 1000 veces. Si ya la leí, ya te respondí. ¿Qué pasa, Iván? Gracias, profe, por la respuesta. Hartos corazones, gracias a ti. ¿Qué pasa, Fénix? Profe, tengo una duda. XS Max, ¿me recomienda cambiar el dispositivo o esperar otro año? Depende del presupuesto. Me da la impresión, Fénix, que quieres seguir con un iPhone. Entonces, si quieres seguir con uno, depende siempre de tu presupuesto. ¿Cuánto puedes pagar? ¿Ya? Espero que no te caiga en la deuda. No, pero Amaro, el spam no llega a ser tan terrible. Si no, yo puedo tocar acá un mensaje y pum, lo saco de una. Ya cuando es demasiado molesto, ya.
por lo menos la respuesta que di recién ya yo creo que Hernán Castro lo entendió. Si la vuelve a mandar otra vez, Hernán, lo siento, ¿de acuerdo? Te vas a ir para siempre. O'Neill González, ¿por dónde te puedo escribir? Me está diciendo a mí, bueno, por acá o por Twitter. José Osvaldo Ramírez, tengo un iPhone 12 en 12.4.1. No, 14.2.1. Recomendación, me da algunos problemas el jailbreak. Bueno, si te da problemas el jailbreak, no sé con cuál jailbreak estás ahora, José Osvaldo Ramírez, pero elimina el jailbreak y vuelve a hacer el jailbreak. Es lo que yo haría. ¿Qué pasa, Dani27? Quiero hacer el jailbreak con Uncover, pero no me deja instalar Alstor. Me da un error de cannot activate more than 3 apps. Ah, claro, eso es porque estás ocupando tu Apple ID como el mío, como el de los simples mortales, que solamente te deja instalar 3 aplicaciones. Entonces, ocupa otro Apple ID y otro método. Puedes ocupar 3 YouTubes. Hay tutoriales en la descripción de este video, los dejé antes de empezar el directo. SiteLowly es otro programa que corre en Windows y en Mac, que también te sirve para que lo puedas hacer. ¿Qué pasa, José Martín? ¿Qué me pregunta? Profe, saludos desde España. Estoy en iOS 13 con Jailbreak XS Max. Subimos a 14.7. No, el tuyo déjalo ahí nomás. Si estás en iOS 13, quédate ahí nada más. Lo que pasa es que iOS 11 normal me llama la atención. El 11 me llama. Ah, Félix, por el nuevo teléfono. Lo que pasa es que el 11 normal me llama la atención y no sé si es una buena decisión. El 11 normal. Uf, no sé. Si te llama la atención, no sé por qué te llama la atención. Yo, en lo personal, preferiría un teléfono Pro, pero tú y yo no tenemos por qué ser iguales usuarios ni tener los mismos gustos en dispositivos, así que eh, ahí ve tú. ¿Qué pasa, Hernán Castro? Gracias, profe. Desde Brasil eres el mejor. Gracias también, Hernán. Gracias por estar acá y por la paciencia. Kevin Farel, profe, me quedo en 14.6. Sí, quédate en el minuto 30. Hoy nos quedan 3 minutos nada más para que nos vayamos entonces a la explicación. Hey, Amaro, ahí te respondió Mario Casas. Estoy esperando el jailbreak en 14.4. Dale, Sebastián, sigue ahí nada más. Profe, ¿qué es lo que va a comer en la reunión con su familia? Ya comimos, Moque. Bueno, fue algo simple. Fue arroz con pollo asado a la parrilla, asado con carbón y con papas fritas, pero las papas fritas no estaban fritas, sino que estaban horneadas. Y eso fue lo que se demoró. Las papas las pusieron a hornear y tomó tiempo a que se estuviesen listas las papas, entonces eso retrasó el almuerzo, eso retrasó el directo. Así que, pero aquí estamos, ya almorcé ya. ¿De acuerdo? Así que somos 130 personas, 90 likes. Gracias, chiquillos. Gracias. Sigan compartiendo el enlace. Denle ahí el me gusta. Así que me gusta esta conversación que tenemos semana a semana. Me gustaría hacer una transmisión como esta los miércoles y los sábados. Estoy pensando en hacer eso. Miércoles y sábado, hacer una transmisión como esta. Y la del miércoles quedaría grabada como el martes en la noche. O sea, el martes en la noche, mejor dicho. El martes en la noche o el miércoles de la noche también puede ser. Todavía no lo decido. Me gustaría hacer 2 directos a la semana. Vamos a ver cómo resulta eso. A lo mejor cuando salga el jailbreak, ahí vamos a estar con 2 directos a la semana, pero por ahora estamos así. Jonathan, felicidades a los niños en México. Ah, también celebran el Día del Niño, el 30 de abril. Bueno, acá en Chile es el 8 de agosto. Y de hecho, Jonathan, el 8 de agosto es una fecha demasiado especial para mí. Fue el día de mi segundo nacimiento, Jonathan, todavía lo recuerdo bien. Jesús y Nicodemo, Juan capítulo 3. Esa historia fue con la cual el Señor llamó a mi vida y le entregué todo mi ser, le pedí perdón y me limpió de todos mis pecados. Fue un 8 de agosto del 2004, Jonathan. Así que, como Jesús le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de carne, carne es nuestro nacimiento físico, es un nacimiento, pero es necesario un nacimiento espiritual. Y Jesús dijo, el que no nace de nuevo no ve el reino de Dios. Y entonces yo le pedí, Señor, yo quiero estar contigo, perdóname. Un 8 de agosto aquello ocurrió, algo muy íntimo que quiero compartir con ustedes, que espero que también el Señor, si en algún momento llega a hablar a sus vidas, también lo puedan hacer. Ha sido lo mejor que ha ocurrido en mi vida. Ni siquiera puedo decir que es mi mejor decisión, porque ni siquiera depende de mí, todo depende de Él, que a través de su palabra, a través del mensaje, de la locura de la predicación, tú sabes, Jonathan, como dice Primera de Corintios, abrió mi entendimiento, puso fe en mí y pude creer a su mensaje. Ya, te escribí por Twitter, ya Onil, ahí lo vamos a estar viendo. ¿Qué pasa, Jorge Luis García Sierra? Profe, ¿algún tweet para acomodar la biblioteca de aplicaciones o las celdas? Yo sé que hay un tweet que se llama Links, la versión 2. Links 2. Yo sé que se mete con la biblioteca de aplicaciones, pero no sé si hace lo que tú me estás preguntando.
Por lo menos yo tengo instalado Linux 2, que es como un Sprintomize, que te hace muchas cosas en el sistema operativo, pero yo lo tengo porque le quito la biblioteca de aplicaciones, no la uso, no me parece útil. Ya, chiquillos, minuto 30, voy a desactivar ahí el chat. De acuerdo, no estoy viendo ninguno de sus mensajes. Por favor, si escriben, no lo voy a estar viendo. Ya, así que aguanten ahí un ratito. Por mientras compartan la transmisión con otras personas. Minuto 30 siempre comienza la clase. Así que nos vamos de lleno. ¿Qué está pasando con esto de 14.7 que Apple olvidó? Bueno, hay que recordar que hoy día, cuando entra uno a una página web que yo creo que ya tendría que ser conocida por todos, que es ipsw.me o .me, tú ingresas, te aparece tu dispositivo y ahí puedes estar viendo las versiones de iOS que hoy se están firmando, las que Apple hoy día te permite instalar. ¿Y cómo sé cuáles son las que Apple permite instalar? Bueno, aparecen con color verde. Y hoy día la única con color verde es iOS 14.7.1. Todas las otras versiones se encuentran con color rojo. ¿De acuerdo? Y al estar con color rojo significa que si las intentas instalar con, ¿cuál viene después? 14.6, todas las versiones de 14.5 y todas las versiones de 14.4. Ya. Que si tú intentas instalar con iTunes, con iMazing, con 3U con cualquier herramienta en realidad, utilizando los archivos que aparecen en esta página, no te va a dejar hacerlo. Te va a mandar error. De hecho, el error que debería mandarte es, me lo sé hasta de memoria, es el 3194. El 3194, ese error de iTunes es porque estás intentando instalar una versión de iOS que no se está firmando, es decir, que se encuentra con color rojo, que no la vas a poder instalar. ¿De acuerdo? No importa todo lo que a veces que la intentes, simplemente no te va a dejar instalarla. Entonces la pregunta es, ¿qué fue lo que olvidó Apple que hoy día puedo estar instalando incluso 14.7 si se supone que está con color rojo y no se puede instalar? Bueno, esta página es la de las versiones oficiales finales, mejor le voy a colocar. Estas son las versiones, déjame escribir completito, ¿ya? Estas son las versiones finales. Oye, esta F quedó, pero horrible. Ahí está. Son las versiones finales de iOS, ¿ya? Pero hay otras versiones que no son las finales, que son las de prueba, las que van apareciendo, las que se corrigen errores. Esas son las versiones beta. Entonces, las versiones beta me dice, pero profesor, me está diciendo que tengo que estar instalando una versión beta. Sí, pero no cualquier beta, esa que tienen errores, no. Puedes instalar hoy día, y la página es IPSW, igual que esta, punto, pero en vez de mí, de yo, es de dev, de developer, de desarrollador, ¿de acuerdo? IPSW.dev. Y desde acá, aunque parezca extraño, está en verde iOS 14.7.1 y también está la famosa 14.7, pero la versión RC. ¿Qué quiere decir RC? RC significa Release Candidate, que quiere decir, perdonen mi traducción, Release Candidate, que quiere decir que es el candidato a ser liberado, es decir, que es la última de las betas. Si no me equivoco, creo que iOS 14.7, supongamos que creo que llegó hasta la beta número 5 o 6, creo que llegó, y luego apareció la beta 4, la beta 3, la beta 2, la beta 1. Entonces fueron varias versiones beta de iOS 14.7 hasta que se avanzó y llegó la 14.7 RC. Y la 14.7 RC es idéntica, chiquillos, es igualita a la 14.7. Lo único que esta salió en una fecha y 7 días después, a la siguiente semana, apareció 14.7. Así que son prácticamente idénticas. Así que se puede estar instalando iOS 14.7, se puede estar instalando 14.7. ¿Y cómo es que se realiza? A ver, como estoy transmitiendo el teléfono, déjenme venir acá al computador. Vamos a hacer un compartir pantalla bien artesanal. ¿De acuerdo? Ya, la página, a ver, déjenme ingresar acá. Esta es. Déjame dar vuelta a la pantalla. Ahí estamos. Ahí está la página. Y la dirección ipsw.dev.
Y cuando ingresan, esta es la página, entonces dice, descarga tu IPSW para todos tus dispositivos. Y acá tú puedes estar seleccionando el que tienes. Bueno, si es un iPhone, venimos acá al iPhone, ándale, tutorial, y te pregunta al tiro a qué versión de iOS quieres estar instalando. Viste que te aparecen acá las betas de iOS 15 y también de iOS 14. Vamos a iOS 14. Entonces pinchamos ahí y luego tienes que estar seleccionando tu dispositivo. ¿Cuál es? Bueno, supongamos que el que tenemos es un iPhone 11 XR. Están todos, ahí están los 12 Pro Max, ahí están los XS Max, los 11. No están ordenados a lo mejor de la manera que algunos quisieran. A mí no me gusta mucho el orden, pero ¿qué importa? Acá están los archivos. Supongamos que tengo un iPhone 11, ¿de acuerdo? Y XR, ingreso acá y fíjate, ahí están. Luego ahí están las betas. Y lo que tienes que estar bajando no es esta, porque esta es la última versión, esa es la que te va a estar mandando error. Entonces tienes que estar bajando esta, la 14.7 RC. Y presionas ahí en download y la descarga tendría que empezar. Ahí empezó a descargar. Ahí está. ¿Cuánto pesa? 5,6 gigas. Entonces, bueno, eso, el tiempo va a estar dependiendo de tu conexión a internet. La pregunta ahora, ¿qué hago con ese archivo? Bueno, ese archivo después tú lo puedes, ese es el que tienes que ocupar con iTunes y el tutorial está en la descripción. Ese lo ocupas con iTunes, con iMazing o con 3U Tools. Tiene que ser ese, el 14.7 RC. Entonces, así es como se hace ipsw.dev, el que está acá, ipsw.dev, las versiones de iOS, tienes que estar bajando la RC. Estas no, porque estas fueron las que estaban teniendo errores. Y de hecho, todavía se las puedes instalar, pero no. Mi recomendación no es ninguna de esas, sino que se queden con 14.7 RC. Esta es la versión que tienen que estar descargando. ¿Ok? Ahora la pregunta viene a ser, ¿quién tiene que instalar 14.7? ¿Será que pueden hacerlo todos los dispositivos? Y la respuesta es no. A ver, déjame dividir acá la pizarra en tercios. Los únicos que tienen que bajar a iOS, no, mejor lo voy a colocar, espérame, que quiero hacer como un mapa mental. Los que tienen que instalar iOS. Ay, otra vez, el TOC. No me queda centrada la cuestión, pues pienso que me va a quedar bien. Perdón. Instalar, ahí sí, iOS 14.7, la versión RC. Lo único que lo tienen que hacer al momento de instalar escucha bien, es para bajar a esa versión. Es solo para bajar a iOS 14.7.1. Es decir, que nadie tiene que subir hoy día a 14.7. Todos tienen que quedarse en la versión de iOS en la que se encuentran ahora, incluyendo aquellas personas que están en iOS 13, que algunos me han preguntado hoy en el chat. ¿Ok? Nadie tiene que subir a 14.7, a punto 7, solamente hay que bajar. Entonces, ¿qué pasa con lo que estamos más abajo? ¿Qué hay que hacer? Ya te voy a contar, déjame terminar con esta explicación. Solamente tienen que bajar. Y para bajar, hay dos casos, ¿de acuerdo? Bueno, para bajar, ya que está la flecha acá, se puede hacer solo con PC, solo con computador, un Windows, un Mac, necesitas un computador, no se puede hacer desde el dispositivo, se puede hacer solo con el computador y los que tendrían que hacerlo son dos casos nada más. Hoy en día, si es que quieren tener el jailbreak, son dos. Son los que hoy día se encuentran en iOS 14.7.1 o los que se encuentren en 15.0, cualquier beta X. ¿Ya? Son ellos los que tienen que bajar. Y como lo van a hacer a través del computador, ocupando ese archivo que recién veíamos que se descarga, lo bueno es que si estás en 14.7.1, no formateas el dispositivo. No hay que formatear. Algunos dicen, me da flojera tener que hacerlo. No, uno ingresa y claro, vas a abrir iTunes y aparece el botón de restaurar y el botón de actualizar. Y es el de actualizar el que hay que presionar. Y si estás en Windows, tú sabes, dejas presionado Shift, presionas en actualizar, se abre una ventanita y seleccionas el archivo que está bajando. Si estás en Mac, presionas Alt, luego en actualizar, se abre una ventana, eliges el archivo. Profe, me enredó. El tutorial está en la descripción. ¿Cómo se usa el archivo que estamos bajando? Tutorial en la descripción. No formateas, pero si es que estás en una beta, sí formateas. Sí formateas el dispositivo. Entonces, ¿pero qué es lo que sugiero yo? En ambos casos, siempre la copia de seguridad. ¿De acuerdo? Copia de seguridad.
Y ahí queda como ordenadito el mapa mental. ¿Qué es lo que ocurre con todos los dispositivos? ¿De acuerdo? Entonces, los que tienen que instalar 14.7 RC solamente es para bajar esa versión. Se puede hacer solo con computador. 14.7 no formatea y 14.5 sí formatea, pero sea cual sea el caso, o aunque a veces no sería malo, los que están en esta versión, yo les recomendaría a lo mejor sí formatear. ¿Ya? ¿Por qué le coloco acá sí? Porque a veces dejar el teléfono limpiecito. O sea, si tienes tiempo, no hay nada como dejar el teléfono puro, limpiecito, así, esperando el próximo jailbreak, borrando todo el rastro del otro, lo que había en cualquier cosa de iOS. Claro, obviamente haciendo la copia de seguridad para que luego la coloques, ¿ya? De hecho, yo le recomiendo todo mejor, si está la posibilidad de formatear, formatea. Ya no hay nada mejor que hacerlo y con la tranquilidad de que va a funcionar con computador, pero solo los que están en 14.7.1, 14 y en iOS 15. Lo que les digo a todas las otras personas es que tienen que estar descargando también los SHSH, lo que hablábamos recién, porque si ustedes hoy día, por ejemplo, miren, si es que están con jailbreak en iOS 13, cualquier versión de iOS 13, o si es que están con jailbreak desde iOS 14. ¿Cuánto era? Desde 14.0 hasta 14.3 y tienen jailbreak, la gracia de los SHSH es que si luego sale el jailbreak y tienes guardados estos archivos, este permiso que le da Apple a tu equipo para que puedas instalar esta versión, lo que vas a poder hacer es saltar de iOS 13 hasta 14.7. Esa es la gracia del archivo, poder instalar versiones de iOS que hoy día no se firman y lo mismo con 14.0. Ahí está, puedes saltar. ¿Y por qué saltar? Porque primero, si estás en estas versiones, porque tienes jailbreak. Recuerda que para ocupar los SHSH necesitas el jailbreak. ¿Y cómo bajas estos archivos? Bueno, tutoriales en la descripción. Se puede hacer con computador, sin computador, con jailbreak y sin jailbreak. Y no va a tocar tu información personal, no te preocupes, no vas a perder nada. Yo recomiendo hacerlo de dos formas. Hay una página web que se llama shsh.host, que es la que guarda las versiones beta. Estas las versiones beta, te guarda los SHSH y las betas, y también lo puedes hacer con otro programa que también el tutorial está en la descripción, que se llama Blob Saver. ¿De acuerdo? Entonces, estas dos herramientas te van a estar guardando las betas. Hay que bajar sí o sí lo antes posible iOS 14.7 RC, los SHSH. Esto hay que hacerlo, pero hoy día. Si Apple dejó de firmar 14.7, ¿cuándo fue? Creo que fue en la tarde del lunes pasado. Probablemente en este lunes o el martes lo va a dejar de firmar Apple. De hecho, esto está ocurriendo durante toda la semana, desde que no ha cesado. No es que Apple dejó de firmarla y luego lo volvió a activar. No, simplemente dejó de firmar 14.7 y se le olvidó dejar de firmar las betas. Así que recuerden, 14.7 es la oficial. Es la misma que la que Apple hoy día no deja firmar. Todos tienen que estar guardando los SHSH porque luego pueden instalar esas versiones que están ahí. Y los únicos que tienen que instalar 14.7 son los que tienen que bajar. No hay que subir de iOS. Y se hace solo con computador y son aquellos que están en 7.1 o en la beta de iOS 15. Ahora, como están los tutoriales en la descripción de cómo se ocupan los SHSH, también yo mencioné hace un rato que también yo puedo subir a iOS, puedo subir, siendo que el consejo es solamente para bajar a la 14.7 RC, también se puede subir. ¿Y quién se puede subir? Bueno, los tutoriales de Future Restore están en la descripción. Dice cómo se usan los SHSH y está para Windows, Mac y Linux. Puedes mirar el tutorial, ver si es que te atreves a hacerlo. Y si te atreves, no actualices a 14.7, pero si alguno lo mira y dice, no me atrevo, no te voy a decir que subas a 14.7. Aunque no es una mala opción tampoco, pero yo también le tenía temor a ese programa, a esos archivos, y siguiendo los pasos te va a funcionar. Así que mi consejo es, si no fueran importantes los SHSH, no habría una lista de reproducción en este canal. O sea, esa importancia tiene. En este canal están como esas carpetas, ¿cierto? De revisados de tweets, de noticias, los patrocinados. Miren los patrocinados para apoyar también. Entra a ver el video, deja un like. También me sirve para apoyar aquello al canal. Mira los patrocinados. Gracias. Duran poco. Hay uno que dura 4 minutos, otro 7. Dale play, aumenta la reproducción de la velocidad al doble. Se va más rápido. Gracias por el apoyo.
Es como la programación semanal, ¿cierto? Hay noticias, hay tweaks, hay tutoriales, hay patrocinados, hay directo y hay podcast. Los que son más fieles ya saben lo que va a tocar durante la semana, así que gracias por el apoyo en los patrocinados, mírenlos por favor. En fin, hay listas de reproducción en este canal y una lista de reproducción es la de los SHSH, o sea, esa importancia tiene. Por eso uno es tan majadero e insistente con que lo estén descargando. ¿Ya? Así que vamos a tomar la famosa captura de pantalla. ¿Dónde está la mancha de la captura? Eso. Esto es suciedad, no es una sombra. Está sucia la pintura por todas las veces que me paro y me apoyo acá. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Nos vamos a poner el gorro del abuelo. ¿Dónde está la gorra del abuelo? Acá está. Ajá, ahí está el abuelo. Ya tú sabes. Ya, un gorro del legendario. Ya, pues chiquillos, así que la captura de pantalla. Captura de pantalla. Toma la captura ahora. No cuesta nada hacer una captura. Y si están viendo la repetición, también mira la captura. Saca la captura. No cuesta nada. Screenshot. Listo, son dos botones. ¿De verdad me están mirando ahora sin tomar la captura? ¿En serio? Ya. Y la captura de pantalla, ustedes saben que luego, ¿por qué lancé al abuelo? Ven a mí. Tienen que ir a Twitter y colocar hashtag en vivo con el profe, me etiquetan, colocan el link del video y les vamos dando like y retweet para que más personas puedan ingresar a ver la repetición. Ahora sí voy a activar el chat, lo estoy mostrando ahí, ahora sí veo sus mensajes, ¿de acuerdo? Ahí, 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 ahí. ¿Cómo estáis, Lázaro? ¿Qué es lo que dice acá? Westirup. Pues nos quedamos en 14.6, exacto, eso es lo que hay que hacer. 0912, ¿hay algún jailbreak para 14.7? Por eso salió. No, pero hay varias vulnerabilidades que se taparon en 7.1, así que lo mejor es bajar. Si es que estás en 7.1, bajar. Hey, 160 personas, gracias chiquillos, en verdad, por estar acá. Me dice Call of Duty, el Call of Duty preguntándome para cuándo el jailbreak. Si supiera la respuesta ya la habría entregado. ¿Qué otra consulta tenemos por acá? Pero así como quieren jailbreak, cuídenlo y nos suban también, por favor. Hey, cero, muy cierto lo que tú dices. Hasta la fecha no hay fecha concreta, así que pronto esperaremos hasta que acabe el año. Así es. Esperemos que sea más pronto que tarde. Tiene que estar ahí nada más. ¿Cuál es su pronóstico? Yo creo que ahora en bueno, yo pensaba que el trimestre iba a ser agosto, perdón, junio, julio, agosto, pero parece que podría ser septiembre. ¿Por qué? Porque según bueno, habría que estar viendo los videos de noticias. Sahar Amar, ¿recuerdan a ese developer? Él dijo que iba a estar trabajando en el exploit que liberó para dejarlo ya listo para un jailbreak, pero a finales de agosto. Entonces, si se pone a trabajar en aquellos finales de agosto, supongamos que lo libera a principios o a mediados de septiembre y se actualizan las demás herramientas. ¿Ya? Así que podría ser agosto o septiembre. Entonces, pero profe, tú dijiste que era hasta agosto. Sí, pero es que el tiempo va pasando, las noticias que se conocían en junio o en mayo, cuando fue que di esa información, van cambiando conforme pasan las semanas. Entonces, no puede ser tampoco que uno diga, pero si tú dijiste que era hasta agosto y no salió. Sí, pero que semana a semana ustedes ven que las cosas van cambiando. ¿Ya? ¿Qué es lo que me dice Cerep? Tengo un iPhone 8 Plus y no me carga. Servicio técnico, prueba con otro cable, hacer algo así. Bonita gorra, sí, Lázaro, me lo regaló mi esposa. Ahí está. El abuelo. Sí. Acá la tenemos. ¿Qué más hay por acá? Los desarrolladores también tienen vida, pero claro, pero por supuesto. Llegando de la pega, dale, Mario. Llegando del trabajito, qué bueno. Acabo de llegar, profe, estoy en 14.42, me quedo, quédate, Franco, y mira desde el minuto 30 en adelante para que veas de qué estamos hablando. Profe, estoy en 14.6, check rain, quiero bajar. Tutorial actualizado para bajar de versión, está el tutorial en la descripción, en Future Restore. Siempre y cuando tenga los SHSH, si no, de nada te sirve tener el jailbreak. Me dice Santiago Caro, lo que liberó Pattern F, ¿sirve para algo? Sí. El lunes estoy recopilando información. De hecho, ha aparecido información incluso durante estos días y quiero hacer un video ahí más completo, no apurarme y lanzar algo cuando puede esperar al lunes. Puede esperar, es bueno, pero por eso el consejo, pero entonces, ¿qué hago, profe? ¿En qué versión espero? En la que estás, los mismos consejos que te estoy dando ahora, ¿ya? ¿Cómo instalar al Coven sin PC y revocar la aplicación? ¿Algún método funcionando? Pagando.
La única forma es pagar porque si no te vas a las otras páginas y está revocado. Y si está revocado en uno, están revocados en todos. Ni siquiera lo intentes. ¿Ya? Porque AppValley es el que compra usualmente el certificado y se lo revende a todos. Así que si cayó una, cayeron todos. Entonces no quiero que caiga. Bueno, hay que pagar, pues hay que pagar a AppDB Pro, AppValley VIP, Flexstore. Son tres páginas que yo recomiendo. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice Berardo Palomares? Profe, tengo punto 6. ¿Cómo instalar Fortnite? Si lo ha instalado, hay tutoriales acá en YouTube. El otro día estaba haciendo un video, iba a mostrar, voy a mostrar cómo se instala Fortnite, pero es complicado, no me voy a arriesgar al strike por un video de Fortnite. Pero ya hay tutoriales. Ay, pero ¿cómo ya hay videos que hacen eso? Sí, pero que son canales que a veces tienen menor cantidad de suscriptores y uno tiene que irse cuidando ya, ¿para qué? O sea, uno puede seguir con su línea programática, su contenido y salirte de repente con cosas así, puedes correr un riesgo. Entonces, preferible que no. Pero anda acá a YouTube, cómo instalar Fortnite y te van a caer un montón de videos. Son con computador, si los métodos que yo he visto es todos con computador. Aunque pagando también, a Valley VIP, Flexstore, yo sé que también lo tiene, puedes ingresar y lo puedes obtener de igual forma. ¿Ya? Ahí somos 134 y se empieza a ir la gente. Termina la clase y se van, como son. Pero son 134 y hay 134 likes. Pero algunas personas todavía no dejan su like. Así que si estás viendo la repetición, dale el me gusta. Así el algoritmo de YouTube lo ve y se lo empieza a mostrar a otras personas. Profe, ¿cómo puedo impedir que me baneen? Y utilice todas las detecciones, pero no me funcionan. De Exotic hay que ponerse a probar nada más. Lamentablemente es probando, probando y probando. Algún tweak te tiene que funcionar. ¿Se puede instalar RC más baja? No, creo que la única beta que se está firmando es .7, si no se lo habría dicho. Hay otra manera también que se puede subir, pero es con el perfil prohibido, pero el perfil prohibido hoy día te está llevando, creo que a 14.4.1, si no me equivoco. Todavía funciona ese método. Ya, y el tutorial creo que está en la descripción. Sí, sí lo dejé. Ya enseñó cómo bajar a .7. Sí, Kevin, lo expliqué desde el minuto 30 en adelante. En todo caso, el tutorial está en la descripción. Pero Kevin, lo que hay que hacer es ingresar a esta página, descargas 14.7 RC, tiene que decir RC y la instalas con iTunes. Eso es lo más breve que puede ser la explicación. ¿Ya? Pero si quieres más detalles como quién tiene que hacerlo o no, mira desde el minuto 30 en adelante, Kevin. Ya le di el mío, gracias Sauri8052. Sauri, pensé que era Sauric. Sauri le dio like al video, dije yo. ¿Qué pasa, Javi? Hola, profe, estoy en 1442. No alcancé a ver tu mensaje. Profe, ¿me ayuda a descargar Cydia en un iPhone 8 14.7? Cerep, está el tutorial en la descripción. Es el jailbreak de CheckRain. Ahí lo puedes hacer. Profe, ¿qué tweak me recomienda para hackear juegos? Se llama Visa y Mastercard. O PayPal. La actualización de Manticore de 14.0 a 14.6. Uy, Alex, está por verse. Está por verse qué pasa con aquello. El lunes voy a hacer un video de aquello. ¿Ya? Las noticias. Sí, calma, Kevin, ¿cierto, Cero? Se nos emociona. ¿Cuál herramienta puedo utilizar para hacer jailbreak en un iPhone 8 14.4? CheckRain. El tutorial está en la descripción. Estoy en 14.4.2 con iOS 12. ¿Qué herramienta puedo utilizar? No, iOS 14.4. Jorge Viloria, ¿lo puedes hacer con CheckRain? ¿Puedo hacer jailbreak sin memoria USB, nada más con cable USB con iOS? ¿Qué? En 14.6 solo con computador, solo con USB. Bueno, también hay un método de CheckRain sin USB, también que está en la descripción para que lo puedas ver. Pero llega ese hasta el iPhone 10 solamente. ¿Ya? Yo voy a probar con una más baja y te dejo saber. Dale, O'Neill. Ahí esperemos que te funcione. Pero en todo caso uno puede ver, tendría que buscar aquello, cómo ver las versiones beta que se firman. Yo sé que GeoSnow actualizó su página con aquello para poder estarlo viendo, así que podríamos hablar de su página en un video para ver o mencionarla. Yo creo que mencionarla a lo mejor. Ahí vamos a ver qué pasa. ¿Ya? ¿Qué pasa, Javi? ¿Al fin te decidiste mandar el mensaje? Profe, estoy en 14.4.2, un 12 Pro Max. ¿Es seguro Ancover actualizar a 14.7? No sé si seguro, porque la respuesta solamente la tienen ellos, pero se viene algo, sí. En esa página 14.3 RC2, sí, José Miguel, pero no se está firmando ya la beta de 14.3, la RC ya no se firma. No es que las betas se firman toda la vida, para nada.
6 minutos y terminamos. Profe, ya no se está firmando punto 7. Punto 7 oficial, la versión final no se está firmando, pero la RC, que es la beta, y la RC es idéntica a 14.7, es la misma, sí se puede. Así que, chiquillos, terminando el video, guarden sus SH. Por favor, por favor. ¿Qué pasa, Salvador González? Profe, cuando formateas y vuelves a poner la información desde iTunes, ¿se pone el ID y es posible que falle? No, pero cuando colocas la copia te va a pedir que desactives el buscar mi iPhone. Y ahí sí tienes que colocar tu Apple ID para desvincularlo del dispositivo. O sea, no desvincularlo porque no cierras sesión con iCloud, sino que más bien como que la función de buscar mi la quitas y luego cuando termine la copia de seguridad viene activada o si no la activas tú después. Hey, 150 likes, gracias chiquillos. Muchas gracias. ¿Cómo puedo tener WhatsApp inmune en iOS? ¿Cómo eso inmune? No entiendo inmune. ¿Sin qué? ¿Libre de enfermedades? ¿De manchas? No sé. Cuando le hago el jailbreak a un iPhone 8, no me sale la aplicación de Checkbrain. Bueno, tienes que esperar, Jorge, porque se demora unos segundos en estar saliendo. Si se demora más tiempo, hay algo que no anda bien ahí en iOS. Lo que te recomiendo es formatearlo con 3 utools. El tutorial está en la descripción. Limpias todo el dispositivo y cuando esté limpiecito, le haces Checkbrain y después le pones tu copia de seguridad. Le haces el jailbreak recién cuando termine de formatear, jailbreak. Gracias por todo, profe. Sigo al pie de la letra sus consejos acá esperando en 1442, en un 10S Max. Dale, Lucas Gropo. Fuerza nada más, ahí paciencia, tranquilidad, no te estás... Hay gente que te empieza a desesperar, dice, voy a subir, y lo que pierden al subir, o lo que ganan al subir, lo que pierden, prefiero ocupar esa expresión porque en realidad es más pérdida. Todos esos detalles lo conversamos en el podcast de ayer, ¿de acuerdo? Hey, los sorteos, luego los sorteos. Tengo Twix, tengo licencias de Windows, licencias de Windows 10, que luego las puedes cambiar. O sea, creo que si tú tienes Windows 10 profesional, oficial, luego puedes instalar, hay Windows 11, así que es como una licencia de Windows 11 la que se está regalando. El enlace para ganarse ese sorteo está en la descripción. El de iMazing también. iMazing, que es el adiós iTunes, chao iTunes. Así que Ángel Mungía, gracias también. Munguía, gracias por estar acá. Santiago Caro, también tú siempre de lo que estás activo. Santiago, escríbeme por WhatsApp para invitarte al podcast con los suscriptores. Siempre te veo acá, Santiago Caro. Nunca podré tener Cydia, profe, me es muy difícil para mí. Bueno, tienes que estar ahí atento nada más. A la versión de iOS que tienes que tener. ¿Cómo me puedo contactar con usted en privado para que me ayude, por favor, por Twitter? Escríbeme por Twitter. WhatsApp inmune se refiere a que el dispositivo no se vea afectado con binarios conocido como traba, puede parse efecto. Claro, Moki, una vez conversamos eso, pero no entiendo mucho. Ya nos estamos despidiendo, nos quedan 2 minutos. Bye, 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 bye. Nos estamos yendo ya. Quiero enviar más saludos. Cere, ¿qué es lo que pasa con Andrei Katana? Hola, profe, Checkbrain para 11 Pro Max. ¿Cuándo? No hay para... Checkbrain solamente llega hasta el iPhone 10. Y para los iPhones superiores tendría que aparecer un exploit muy grande que en realidad ni siquiera podría decir que nunca. Espero equivocarme. El problema es que me vean los mensajes, pero mándalo ahora, terminada la transmisión me meto ahí a Twitter y conversamos. Salvador González, profe, hay un problema cuando bajo de iOS desde iTunes me sale error y desactivé todo. Tienes que estar ocupando la versión RC, tienes que ser la RC. Nos vemos pronto, gracias por el directo, gracias Ale, nos estamos viendo. ¿Qué es lo que opina del video de Marciano? Lo estuvimos conversando con Víctor ese video, antes que lo publicara, que va a estar buscando todo lo que significa aquel delito contra los menores de edad y me parece, bueno, me gustaría que lo implementaran con todo, con tráfico de drogas, porque es sabido que los delincuentes ocupan iPhone por las seguridades que traen, por si me pillan el teléfono de otra compañía o la policía me fiscaliza mi teléfono. Entonces me gustaría que lo implementasen a más cosas. ¿Cómo aparece profe en Twitter? Arroba profe Juan Antonio. El enlace está en la descripción. Igual que el canal, el profe Juan Antonio, sí. Profe, buena información. Aquí por Otto Gamer. Hey, por Otto Gamer, gusto verte otra vez. Por otro, también escríbeme por Twitter para que te contacte ahí y nos pongamos a hablar algún día en un podcast con suscriptores. Así que buen directo, Iván Quirós. Nos estamos viendo, chiquillos. Nos vamos despidiendo. Gracias a todos por estar acá. Gracias por quedarse conmigo, por ingresar, por esperarme. De verdad. La captura de pantalla. Ya la tomé la captura de pantalla, pero gracias a todos, chiquillos.
Fixe el usuario. Díganme de qué país son para ir terminando. Yo soy desde Arica, Chile. Chao, Santiago. Santiago, escríbeme. Santiago Caro. Desde RD, Huascar. Lo queremos, profe. Gracias, Amar. Un abrazo hasta Maipú. El sur. Para mí es el sur, acuérdate. Black FF, saludos a todos. Ya pues, chiquillos. Se despide ahora el profe Juan Antonio. Desde México tenemos gente, Argentina, Ecuador, desde todas partes del mundo. Honduras, desde México, desde Paraguay, desde Perú, desde Colombia. Miren nada más, El Salvador, Guadalajara, muchísimos lados. Ya pues, chiquillos. Un abrazo a todos. Vayan a los sorteos. Quiero que te lo ganes tú y te espero mañana en el podcast. Se despide el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Nos vemos mañana con otro video. Chao, chao.